Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar ahora, Adriana? Vamos a entrevistar a Carlos Facio. Carlos Facio, como dijimos al principio del programa, es un analista en asuntos estratégicos, militares, políticos y es docente de dos universidades. Una es la Universidad Autónoma de México y escritor, ha publicado una gran serie de libros, digamos, y Bien. es muy apreciado a nivel ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de México. Vamos a hablar de México y de los Estados Unidos porque había una amenaza de los Estados Unidos, directamente del presidente Trump, sobre México. O sea, imponer aranceles a los productos mexicanos, empezando por esta semana. Esta semana tenían que empezar 5% sobre los productos mexicanos que ingresaban a los Estados Unidos. Después, al mes siguiente, otro 5%, así hasta llegar al 20-25%. Por la inmigración, o sea, por el hecho de que los migrantes centroamericanos pasan por México y cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos. Entonces le pedían a México que tomara cartas en el asunto y como México supuestamente no toma la carta del asunto como quisiera el señor Trump, entonces empezó a amenazarla con esa cuestión de imponerle los aranceles si es que no resolvía la cuestión de la migración. Acá entonces le vamos a escuchar a Carlos Facio que nos va a hablar de esta cuestión, si ha llegado o no a un acuerdo. Hola Carlos, muy buenas noches, bienvenidos acá a Atlas Internacional, gracias por aceptar ser entrevistado y acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Adriana, muy bien, un saludo a toda la audiencia. Acá andamos con los problemas con Estados Unidos, pero bueno, ahí seguimos luchando para salir de esta encrucijada. Bueno, México y Estados Unidos llegaron al final a un acuerdo después de que el presidente Trump amenazara con imponer los aranceles a partir justamente de esta semana. Si no se resolvía la situación de los migrantes centroamericanos que pasan por la frontera mexicano-estadounidense. ¿En qué consiste el acuerdo al que llegaron los dos países? Bueno, en principio, las tres cuestiones básicas son que México tratará de reforzar la contención, digamos, de migrantes mediante la aplicación de la ley, enviando también a elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Y otra disposición, esta favorable a México, es que Estados Unidos se comprometió a respaldar el proyecto de López Obrador de que se ponga en marcha el plan de desarrollo integral para el sur-sureste de México y los países de Centroamérica. Y la otra cuestión favorable a Estados Unidos, la administración Trump quería aplicar el esquema de tercer país seguro en México y se llegó a un punto intermedio en donde México aceptará recibir a quienes pidan asilo en Estados Unidos y mientras se ven los jueces, analizan en Estados Unidos los casos, permanecerán en México. Es decir, hasta ahora el gobierno de López Obrador, desde que asumió en diciembre, había planteado que los migrantes salen de sus países por problemas que tienen que ver con la pobreza, con el subdesarrollo y con la violencia, y él los aceptaba, digamos, como parte de una política migratoria de corte humanista, ¿no? Pero a eso es a lo que se oponía la administración Trump, y el tema es que se fueron incrementando las caravanas de migrantes y en el promedio saltó de unas 50.000 personas al mes a 144.000 en el último periodo, en el último mes. Hablas de la propuesta de
país seguro, tercer país seguro. ¿En qué consistía esta propuesta de país seguro? ¿Y cuál sería? ¿Sería el mismo México? Digo, en agregado al anterior, cabe decir que Trump logró romper con la propuesta de la política migratoria que había planteado López Obrador, que veía la migración como un derecho humano, ¿no? Reconociendo, como decía, las causas, ¿no? Es decir, el tema del desempleo, la pobreza, la violencia, la inseguridad, ¿no? Pero ahora se enfrenta a una crisis humanitaria y van a requerir los migrantes asistencia jurídica y son sujetos de visas diversas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una suerte de criminalización de la migración y por parte de Estados Unidos se está violando, digamos, la ley estadounidense, y esto afecta a los migrantes porque rompe con la posibilidad de estar cerca de abogados y de familiares, ¿no? Esto Washington lo hacía de manera unilateral y México los aceptaba por humanidad, pero ahora forma parte de un acuerdo. La frontera sur. Bueno, en la frontera sur va a estar desplegada la Guardia Nacional y se va a endurecer los controles, que se va a parar la gente que llega, se la va a devolver a los países de Centroamérica, se la deja pasar en base acá, a que van a analizar los casos uno por uno, o cómo es el mecanismo para el posible ingreso de los centroamericanos o la devolución a sus países en la frontera sur de México. Sí, como el cambio está en que López Obrador, al plantear la migración como un derecho humano y tratar de resolver el problema en base a solucionar las causas mediante un programa integral, de alguna manera dio pie para que vinieran estas caravanas a México. Lo que se planteó esta mañana, por ejemplo, el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, es que como todos los países del mundo, México debe hacer, digamos, una ficha de entrada a todas las personas que transitan por el territorio nacional. Entonces, para eso se habían ya establecido puestos migratorios en la frontera de México con Guatemala y Belice. Esto se combina, digamos, con un reforzamiento, digamos, del control policial o de la seguridad pública, que ha sido planteada como una militarización de la frontera. En realidad, la militarización de la frontera con Centroamérica, o mejor dicho, Chiapas, el estado de Chiapas, está militarizado desde 1994, cuando la insurrección zapatista. Lo que pasaba desde entonces es que los agentes migratorios mexicanos estaban coludidos con las bandas de traficantes de personas en rumbo hacia Estados Unidos. Y muchos de los agentes de migración de la frontera de México, la frontera sur, formaban parte de esta red de corrupción. Justamente el propio López Obrador, como la secretaria de Gobernación, ha dicho que la institución más corrupta de México es migración. Entonces, bueno, se supone que este plan comienza a partir de hoy y va a tener un funcionamiento de 45 días para una evaluación con un plazo de 90 días dado por la administración Trump. Se supone que, como dijo Ebrard, la delegación que fue a Estados Unidos tuvo apenas 4 o 5 días para tratar de evitar la puesta en vigor de los aranceles a partir de hoy. Esta negociación a la que se llegó le permite a México ganar entre 45 y 90 días para ir viendo cómo ajusta, digamos, la política migratoria en la frontera sur. Lo que ha dicho y repetido el presidente López Obrador es que no se utilizará la fuerza para controlar a la entrada de migrantes y que siempre se actuará con apego a sus derechos humanos. Pero bueno,
no sabemos el curso que vayan a tomar los acontecimientos a partir de hoy. ¿Existe en México apoyo a este acuerdo? Bueno, en general el apoyo a las políticas a lo que se alcanzó, digamos, en estas negociaciones bajo presión de la administración Trump, fue el acto que se hizo el sábado por la Unidad de México, fue un apoyo retórico donde incluso participaron grupos empresariales, es decir, el coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, que es el sindicato de los principales grupos corporativos mexicanos, y participaron gobernadores, incluso un gobernador de la oposición del Partido de Acción Nacional, líderes religiosos. Entonces, a nivel verbal, digamos que el acto de unidad nacional al que convocó López Obrador tuvo apoyo. Sin embargo, en los medios, digamos, los medios hegemónicos, cuyas líneas editoriales son conservadoras y son los medios que estuvieron durante 36 años sosteniendo las políticas neoliberales, que son las que han generado en México y en los países centroamericanos la expulsión, digamos, de migrantes en busca de trabajo. En esos medios se plantea como que México cedió en todo, que cedió dignidad, soberanía nacional, que se militarizó el país. Es decir, hay incluso en los primeros comentarios a corto plazo, digamos, de columnistas, editorialistas de medios de centro-izquierda, también se van en esta dirección, ¿no? Sin embargo, yo creo que si bien que habría que analizar con mayor profundidad cómo fue el contexto, la coyuntura en que se dio esto, y cómo en estos 45 días se procesan en realidad los hechos, ¿no? Es decir, en principio entonces, para no solo acá en México, sino para decir cómo lo planteó el diario El Mundo de España, México se convirtió en un gendarme de Estados Unidos. Por la vía de los hechos, hace tiempo que México estaba implementando las políticas policiales y militares de Estados Unidos desde la época de Zedillo con la contrainsurgencia y desde la época de Calderón y Peña Nieto con la militarización de la guerra a las drogas, que fue una falsa guerra a las drogas y que justamente fue utilizado por Estados Unidos en el marco de la iniciativa Mérida para romper todo el tejido social comunitario en México e imponer sus políticas en zonas, digamos, donde hay recursos geoestratégicos, los hidrocarburos, la biodiversidad, la minería, etc. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad muy jugosa, y te agradecemos de nuevo y te deseamos una feliz noche y además esperamos escucharte nuevamente en Atlas Internacional más adelante. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Atlas Internacional, a ti en particular como conductora, y esperamos, sí, estamos dispuestos en otra oportunidad a poder seguir conversando con ustedes. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Carlos Facio. Carlos Facio es analista en asuntos estratégicos, militares, políticos, es docente de la Universidad Autónoma de México. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.